eh, de Love is in the Air. Empezamos en el mes de febrero. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Irma. Yo soy Mi. Hi everyone, my name is Ari and I am Mini Me today. And we are super happy to welcome you all via Instagram, Facebook, and everybody joining us on Zoom Live as well. We are getting started today with a new series that we decided to call Love is in the Air because, February is here. And for us, I think there's nothing that says I love you more than good food and that feeling of getting home and smelling like this home cooked meal. So for us, that's love in the air. And Ok. Bueno, pues como está diciendo Abby, esta temporada la vamos a llamar Love is in the Air. El amor está en el aire, pero no nada más porque febrero es el mes del amor y la amistad, sino también porque los platillos que vamos a estar preparando durante este mes van muchas preparaciones. Utilizamos el recipiente de aroma, ¿ok? Algo que tal vez no todos usamos, entonces, bueno, queremos hacer este tipo de cosas. Y les recordamos que nuestra transmisión es bilingüe porque también estamos transmitiendo a Canadá principalmente, pero también en Estados Unidos y quién sabe en dónde más. See, that's right. So my mom was saying that for our series Love is in the Air, we are going to be using the Varoma tray. We're going to be trying to put together some recipes to use the Varoma tray and mix things up like that. And just to remind you all that this is a bilingual Spanglish transmission cooking group because we have people joining us from different places around the world. We are streaming today from Mexico, Puebla, and I know we have some friends and family visiting from or joining from other parts of the world, mostly Anglophones. So exacto. Entonces, por ser esto una transmisión bilingüe, pues nos lleva un poquito más de tiempo, pero la verdad es que lo vamos acomodando al tiempo de nuestras recetas. Y bueno, y para que no nos gane el tiempo, vamos a empezar. That's right. So let's get started. Today we're gonna have a couple of recipes, and the first one we will be making on our Thermomix TM6 right here, and it's a recipe that's originally in French. It's called Couscous Marocain, which means Couscous Moroccan, Moroccan Couscous, and it goes as follows. Okay, la idea también de estos tiempos es que podamos innovar y hacer recetas nuevas y diferentes cada martes. ¿Ok? En el caso de este tipo de recetas, no siempre conseguimos los ingredientes que la receta nos pide, pero es padrísimo ver que podemos, pues ahora sí que ver cómo nos queda. Esta receta también va a ser la primera vez que la vamos a hacer nosotros. Así es de que nuestro lema es que mientras quede bueno para comer, That's right. So my mom is saying this is a French recipe, and it happens a lot that sometimes you find a recipe and you don't really have all the ingredients, or you cannot source them, or that there's no problem. Here we're trying to make new recipes every week, and they're new to us as well. This one is the very first time we're going to be making them, and we did not get all the ingredients that the recipe is asking for. So we are going to be changing them and substituting them and experimenting all together. Esperando que queden buenos. Sí, hoping that it comes out. Sí. But we have a saying, and the saying is, as long as it's good to eat, we will be happy to give it a try. Okay, so I'm just sharing, you should be able to see right now. For all those in Instagram, I'm sorry I cannot share my screen with you, but check out the link on Facebook if you want to take a look as to which one is the recipe that we are referring to today. So it's this one, and as I have mentioned before, if you have a recipe that's in a different language, you can always right click on your computer on the screen and scroll down, and it will give you an option to translate if you're using Google Chrome. Perfecto. Sí, también, esta es una receta que está en francés. Si ustedes no hablan francés, la verdad es muy fácil seguir las recetas del lenguaje de
Thermomix Cookie Dough es universal, así es que, pero bueno, ya nos mostró Abby una vez cómo podemos traducir desde la pantalla de nuestra Thermomix, si no en un rato, a ver si nos puede volver a mostrar cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Para ir siguiendo las recetas. Pero bueno, de todos modos, desde su computadora o desde su tableta, ustedes pueden colocar el cursor en el cuerpo de texto con el botón derecho. Ahí les sale un menú donde dice traducir y también ahí les traduce. Obviamente, esta traducción no se va a trasladar a su máquina, pero ya teniendo la traducción en la mano, pues ya es mucho más fácil. That is right. So let's get started. The first step is 4 bits, 4 brins de son cuatro ramitas de hojitas de cilantro. Eso. Okay, I'm translating because in the Thermomix in the screen, I'm seeing the recipe in French. So I'm like French, English, Spanish, but cilantro. So the first is cilantro fresco, 4 little leaves, ramitas, the leaves only. So I'm gonna. Y luego 4 ramitas de perejil. And then 4 parsley ones. As you can see, we have all of our ingredients ready. Something that we recommend every time. Nos pide que cerremos. Close. And click next. Y 7 segundos. 7 seconds. 8. Okay, vamos a ver cómo nos quedó. Okay. We're gonna reserve. Okay. Quitamos nuestro perejil y nuestro cilantro. It's just slightly minced. I think it's minced. That's the word I'm looking for. Next. Servidor y amigo, buenos días, ¿cómo estás? Fíjate que el siguiente paso nos va a pedir 120 gramos de cebolla cortada en 2. Así es que, bueno, aquí está. I think our cilantro was a bit too fresh, so it's kind of sticking in the walls of the. Pero it's okay, we're all gonna eat it anyway, so I don't think it matters too much. Lo que también, una manera en que podemos hacer que el cilantro también nos quede, que este tipo de picado nos quede más finito, en lugar de ponerlo antes, arrancamos la máquina a velocidad 7, así como estaba 8 nos pedía, y entonces arrojamos el cilantro y el perejil juntos al interior y rapidísimo nos lo pica y queda salsa. That's a good tip. So my mom is saying that another way of chopping it and maybe chopping it a bit more finely, especially if it's fresh, is that you go to the step where you're gonna chop and you start the chopping process, and while the blades are turning, then you add the ingredients, in this case cilantro and parsley, into the bowl, and that like is gonna make them Lo va a hacer finito, 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 very finely chopped. Okay, so we're reserving this. And then 120 grams of onions. I'm adding 130, it's okay. It's okay. And then we cover, close, and then it's gonna chop again. 5 times 5. So 5 seconds is 5. Okay, so I'm also checking Facebook on this side. Instagram, I have you over there on my phone, so I cannot see if you have any comments, but we're sending you lots of love. And then, ok, carne de cordero. Esta es una receta marroquí. Allá, la verdad, se come sumamente especiado. El cordero se come de una manera mucho, muy natural. Aquí en México no se consume tanto el cordero y en Puebla en particular es un estado donde abunda la carne de cerdo. A mí en lo personal me gusta mucho la carne de cerdo y no me gusta el cordero, tiene un sabor
fuerte, pero como les digo, la cocina marroquí es de sabores muy fuertes. Así es de que, de todos modos, no conseguimos el cordero, nosotros compramos lomo de cerdo, ¿ok? Y está en cuadritos. Okay, so my mom's saying, just of course, the different recipes will ask for ingredients. Yeah, it's good. Es que tenía menos. We'll ask for ingredients according to the different regions of the world and the different things that you can find according to where you're at. So in Morocco, there's a bunch of lamb that is very normal to find. It's a very common animal. It's very good. And Moroccan cuisine, my mom was sharing, it's very spiced and very flavorful, just as lamb is. Lamb has very strong flavors. In our case, we didn't find lamb, but in Puebla, it's somewhere where you can easily find pork, so we substituted lamb for pork. If you're Moroccan and you're seeing this, I hope we don't offend anybody with our changes, but we're doing our best. And if there's something that you know, feel free to educate us on the cuisine or... Sí, o sea, la idea, por supuesto, es adoptar estas recetas y probar un poco del sabor marroquí, ¿no? No podemos decir que va a ser exactamente igual, porque, bueno, no tenemos los ingredientes, ¿no? Pero, bueno, la idea, pues, es hacer estas pruebas, ¿no? Sí. Acá ahora nos pide 3 cucharaditas de café, ¿se acuerdan? ¿Cucharaditas o cucharadas? Cucharaditas de café de sal. ¿Ok? Ya saben que a mí me gusta mucho sazonar con consomé, pero esta receta no lo voy a utilizar precisamente por los sabores que vamos a utilizar el día de hoy. Pero si dice cucharita de café, entonces no es esta, es cucharadón. No, es que tiene que ser. Esta es 1,5 teaspoon. Oh, sí. Sí, la tablespoon es muy grande. I'm sorry. I was like, is this the right measurement? But sí, it is. Okay, so it's 3 teaspoons of salt. And my mama saying that in this case, we're not going to be using chicken stock that she... De todos modos, es mejor poner menos y a lo largo del proceso vamos a ir probando. Siempre probemos nuestras preparadas. Ahí está, ya prepusiste 2 y cada una de estas es una idea. Ok, mejor para ir añadiendo. Obviamente es más fácil añadir sal. Okay, so yeah, my mom is saying that's right. It's always best to use less salt and then taste along the way. How's your preparation? How's your cooking going? Or how's the dish coming along? Because it's always easier to add more salt later on than to, when it's over salted. Sí, miren el tipo de ingredientes que lleva esto. Mucha pimienta, canela. Media cucharada. Le voy a poner la mitad de esto. Ok. Half a teaspoon of black pepper. Ay, ya se cayó. Bueno. No, pues así. Tú dime. 40 gramos. ¿Tú ves? Déjame. Ya, listo. Le viene. ¿Cómo voy? 17, 20, 29, 35. Ya, listo. Okay, we're using 40 grams of olive oil. Okay. Siguiente. Next. Cover. Y durante 10 minutos vamos a estar haciendo vamos a estar Sofrito. un poquito sofriendo nuestra carne y un poquito de cocción. Okay. Okay, so the next step is programming these for 10 minutes. Temperature 100 degrees Celsius, which is around 100 Fahrenheit. And speed spoon, which is like doing this. A velocidad escuchar. Nos vamos a ir a los papeles 5 para continuar con nuestras recetas y así estar aprovechando. Okay, so in the meantime, while this is doing its thing, we're gonna go over
to the team fire that we are very blessed that my mom has here. And we're gonna take the opportunity to make another recipe. Y bueno, y me voy a aventar aquí un comercial ahorita porque pues tenemos ahorita el Cookie Dough 3.0, Ah, sí. que es una maravilla. Precisamente este tipo de cambios que estamos nosotros haciendo en esta receta ya la vamos a poder anotar nosotros en nuestra plataforma personal de Cookie Dough y tenerlo y seguirlo aquí es una maravilla, ¿no? Las personas de la TM5 no tienen todas estas ventajas, pero bueno, todavía pueden hacer muchas cosas con la que quiera informes, comuníquese con su presentador o con nosotros, si les podemos orientar, la haremos con mucho gusto. Okay, so my mom just did a quick commercial update, and it's that today was launched a version of the Cookie platform. The Cookie software of the platform is Thermomix's software, where we Thermomix recipes made by the company and by people from the company. It's like the official cookbook, to say the least. And today, the new version was launched, and the new version allows you to add your own recipes to the platform, as well as adding notes to the recipes that are already existing. So in this case, we are not adding lamb, we use pork, so all these tiny things, we are going to be able to add them directly into the Cookie recipes in order to see them on our own screens. Podemos modificar estas recetas que ya están hechas a nuestro gusto o preferencia o de acuerdo a nuestra localidad, los ingredientes. Sí. Entonces, eso está muy padre. Vamos a preparar unas deliciosas tortillas de nopal. Okay, so this second recipe, we're gonna be making nopal tortilla. This nopal is a cactus that is round and flat. No nos guardamos para enseñarles. En México se come muchísimo el nopal. It's a very Mexican thing. Sí. De hecho, también se usan nuestros jugos verdes. Sí, muy saludables, que contienen mucha fibra. Bueno, la vamos a preparar. And sí, tú dale. No, I was just gonna comment that it's something that it's a very curious thing. I personally don't like nopal because of the texture, and it's a bit gummy, and it has like this saliva kind of like thing that I don't enjoy. However, it's great to be able to use them in different ways because it's a very good thing for the body. It's filled with fiber. It's a very healthy ingredient. So we're gonna see how it comes along. I'm very curious about this recipe. Me da mucha curiosidad. Bueno, esta la hicimos tortillas de nopal en algún momento en la cocina de nuestras oficinas. Y bueno, vamos a hacerlo aquí ahora. Vamos a ver el resultado. Esta receta es una receta nueva y fue creada por una de las vendedoras estrellas de Thermomix México y pertenece a la colección de Black Diamond. Oh, okay. So this is a recipe that was created by one of the best top Thermomix sellers in Mexico, and it belongs to a specific like cookbook collection, Thermomix cookbook collection called Black Diamond. It's like a cookbook that you can find on your Cookie. Y pueden encontrar la receta en el pero bueno, estamos nuestro reconocimiento a este grupo de ingredientes. Sí. Y el mercado de Black Diamond tiene su propio recetario. Sí, we want to acknowledge the Thermomix consultants that reached the level of Black Diamond because of their number of sales. And, now official. Colocamos entonces 3 nopales en trozos. Okay. So we added 3 nopales, 3 cactuses in chopped in trozos, and then 70 grams of baby spinach. Estamos poniendo aquí. Espera. Todo es verde porque
que las tortillas tengan un color rojo. Y bueno, vamos a colocar ahora espinacas. La verdad, no compré espinacas baby. Nosotros aquí, la verdad, hay cosas en las que duele el codo. Un paquete de espinacas baby nos costaba 42 pesos. Y este organito de espinacas nos cuesta 5 pesos. See, we didn't buy baby spinach because honestly, there's things that not worth spending your money on. And here, bag of baby spinach was around 70. What did she say? 40 for no, like 42 pesos, but like one bunch of regular spinach in the market was 5 pesos. That's like 9 times different. So it doesn't matter. We're just using spinach. Porque dice que son 5 gramos y yo no sé por qué leí que eran 5 quitas. Estas bolsitas te las recomiendo, la verdad conservan súper bien, vean esto. Creo que no se ve. Pero bueno, ok, solamente las hojitas. So and then it's 5 grams of parsley. So my mom thought it was 5 branches, but it was 5 grams. So we're just adding more. And we're using just the leaves in this case. So pues lo voy a ir agregando aquí. I'm gonna start adding it. Yeah. 5 gramos. Sí, 5 gramos. Watch I do. Ok, siguiente. Okay, perfect. Next. Colocar el filete. Next. And it's gonna understand this one. Gira el selector a velocidad 10. So we're gonna turn this to 10. Ok. Hold on. Recuerden que también aprendemos a manejar los paquetes por el oído y ya no estaba así es que lo podemos detener, aunque sea una receta guiada, podemos detener nuestra máquina. So my mom is better at this than I am, but she's been using her Thermomix for so long that the sounds of the Thermomix, she's just like, oh, it's not chopping anymore, and it wasn't chopping. Miren, esta es la So we're helping it. We stopped it for a little bit, which you can do. It doesn't matter if it's a guided recipe and it's programmed. You can always stop and reset and reassess. I don't know if you were able to hear the difference, but okay, so yeah. We're gonna. Siguiente. Transfiere un tazón y reserve. So my mom has her. Oopsie. Bueno. Creo que voy a repetir un poquito, unos par de segundos, un poco más. Pero por ahí un pedacito de ropa. Bien. Okay, so we're gonna chop again for a little bit just because while we were scraping down the side, we noticed that there's a little chunk of nopal that is still there, not fully chopped. So we're gonna go back. In the meantime, drink some water. Okay. Vamos Okay. a esperarnos aquí, vamos a ir. Bueno, puedes transferir y reservar y yo le doy siguiente. So we're gonna transfer both machines and then oopsie. Acostumbrada que el de allá ya no se zafa y se me olvida que este se zafa. Se zapa. It comes out. Se zapa. Okay. So for this next step, termine
Okay. Next. Mettre le bourgeois, le varona. El bourgeois es el bourgeois es el cuscús. Sí, pero hay que remojar. Okay. So for the next step. Esta receta nos pide utilizar un ingrediente que se llama bulgur y no lo encontramos. Sí procuré buscarlo, pero creo que aquí no existe. ¿Bulgur? Bueno, no lo encontramos incluso en las tiendas más especializadas que conocemos, que luego es ahí donde encontramos los ingredientes raritos que a veces nos piden las recetas. No lo encontramos, pero en su lugar, bueno, se puede cambiar por arroz integral o por esta otra semilla. Okay, I don't know, but while she finds her word, I'm gonna say, so the next ingredient is bulgur. Bulgur, I don't know what the pronunciation for that is in English. Bulgur, I don't know, but we couldn't find it. So and we did try it. Like we went to specialty stores and everything. We just couldn't find it. So we are gonna be using this. Vamos a utilizar en este I'm caso gonna show you. el I don't know if you can see. arroz de granos ancestrales. ¿Ok? Es un arroz muy rico, de varios granos. Trae también un poco de cuscús incluso. Y bueno, vamos a hacerlo tal como lo marca la receta. Yo normalmente no lo enjuago, no le hago nada. Okay, so we're just gonna go ahead using this. It's ancestral rice. That's the name it's called. It has different kinds of grains, different kinds of rices with different shapes and different sizes and different colors. It looks really good. I think I've tried it once in a restaurant. Not too long ago, actually. It's pretty good. My mom, see, it's obviously a bit more expensive than regular rice or basmati rice, or white rice or even brown rice. But we're treating ourselves today. O sea, Lo voy a enjuagar. I'm gonna rinse it. Este tipo de arroz de granos ancestrales trae granos muy pequeñitos. Y la cocción de este arroz se va a hacer en nuestra charola baroma. Entonces, si hubiéramos colocado nuestro arroz al igual en el recipiente baroma, hubiéramos perdido muchos granitos porque son muy chiquitos, si hubiera pasado. Así es que nosotros, esto no nos lo dice la receta, pero nosotros colocamos una hoja de papel encerado y le hicimos algunos agujeritos, ¿sí? Y de esta manera la vamos a colocar en el agua. Okay, so the next step is just rinsing the rice. In the rice, well, in our case, we're using rice. If you guys were able to source bulgur, then that's fine. And it's gonna be cooked in the varoma tray. So because the rice we're using is very, very small, like some of the grains are really, really tiny, what we did is we are using a little parchment paper here. It's actually wax paper, and we poked some holes in it in order to be able to allow the steam to come through. So that's how we're going to go about doing this recipe. Y voy a ponerlo aquí, dice sí, meto en el varoma, entonces we rinse, and I'm just adding it like so. Son 300 gramos. O sea, yo puse no mucho, pero se me hace que va a ser así, o sea, porque pues el arroz infla muchísimo. Así de que... It's 300 grams. We're gonna spread it evenly on our tray. I think it's gonna be like a lot of rice. But Sí. that's even better because. Okay. Y también por esta razón puede que se lleve un poco más de tiempo su cocción. Esto
pues estamos haciendo el experimento, obviamente. Sí. Nada más voy a pasar por acá, les voy a enseñar. Tratar. I'm gonna move on to this. I'm gonna give you, I'm gonna show you really quickly how this looks. Este es el broma y para la gente de Instagram, que no me olvido de ustedes, les mando un abrazo. Este es el arroz. This is the rice. Hi, Trudy, you're joining. This is awesome. We miss you too. Okay. Hoy nuestro puerquito. I just want to say I miss you too. And I'm happy you guys are joining. Thank you. Thank you. Okay, Support. nuestro puerco ya está cocido, bueno, semi cocido. Va bien. La verdad huele muy bien. Ya me dio hambre. Sí. I'm hungry now. Y ahora nos pide que coloquemos nuestros trozos de legumbres. Se suponía que durante el tiempo que estaban cociéndose, nosotros íbamos a picar las verduras, pero ya las tenemos picadas. No pelo nunca las zanahorias. Okay. So while the pork was cooking, and it's semi-cooked, it smells delicious, by the way. It smells really good. It's one of those aromas that as soon as you get a glimpse of it, you're like, Yummy, yummy. So we were supposed to be chopping. We already have the vegetables chopped. So now we're just gonna add that. Le tronçon de légumes. So we're adding, it was 100 grams of carrots. Remember, let me check. Okay, So that you know. Otro ingrediente que no conseguí, lo cual se me hizo muy raro, porque la verdad sí es un ingrediente que está aquí, es el nabo. Entonces, en lugar de nabo, vamos a colocar papas. No pelo las papas. Me fascina la cáscara de las papas. No pelo las zanahorias. Considero que en la cáscara está la mayor cantidad de propiedades alimenticias de estos alimentos. Así es de que bien lavadas se van porque, bueno, de todos modos se van a cocer. Sí, so I'm just checking here. Recipe, there's one ingredient that we couldn't find. Well, I added 150 grams of carrots. Then we are also adding, it's 200 grams of zucchinis. This is, and okay. And we were supposed to add, let me find the word, I forget. In Spanish, it's called nabo, and in English, it's turnip. It's very weird. We didn't find any in the store. So we're adding potatoes. And my mom was just sharing that we don't peel the potatoes or the carrots. The potato and the carrot skin is got a lot of nutrients. And it really doesn't affect the taste as much, I think. It's more of a texture preference, I think. Yo creo, pelarla. Pues, o presentación tal vez, ¿no? Yeah, maybe presentation si too. se dieron cuenta, cuando nosotros lavamos las zanahorias, si no se usan de inmediato, la cáscara se pone oscura, se pone negra. No es que esté echada a perder, sino que conserva la humedad, ya sé que la cáscara se oxigena, o sea, hace como que se oxide. Se oxida, esa es la palabra. Sí, we don't peel it, and sometimes when you wash the carrots and then you don't use them right away, the skin might turn a little bit black, but that's just because it's creating some sort of rust with the oxygen in the environment. Just makes our chemical reaction, but doesn't mean it's rotting, right? So, anyways, we're just adding now the zucchini. So we added 200 grams of zucchini, and we added. Now it's gonna ask us for a big spoon of cinnamon. De cucharada, cucharadita. No, cucharadita. Cucharadita. Pero bueno, pues acabé poniéndole una cucharada. Pues le ponemos la mitad. But it's asking for cinnamon. So it's just, this shows, es que me gusta mucho. Muy cargado. Entonces, it just goes to show the difference in
flavors and profiles and spices that we use. The next one is a little a teaspoon of Jengibre. Ginger. yes, powdered ginger. Ajá. So igual. Trapapam. Daniela, vean cómo son especias muy aromáticas, ¿no? Sí, sí. Okay. It's a very aromatic spices, like strong aroma, strong flavor profile. Vamos a añadir ahora 500 gramos de agua. And we're adding 500 grams of water. I just noticed that I think my head is a bit chunky. Bueno, me paso un poquito. Ok, listo. Y vamos ahora a colocar el aroma con nuestro arroz. Now we will be adding the aroma tray with the rice that we have here. Magic Tower. No sé si podamos, lo hubiéramos puesto acá. Okay. Sí, Sí, sí. yo creo que como vamos a tratar de pasar mejor el arroz abajo, ¿sí? Para ver si, Do you? bueno, déjalo, Okay. ya, mejor. No, tenemos que, no se me ocurrió haberlo hecho, pero A ver si se cose más rápido o algo. no, por un lado sí, pero por la capacidad, porque son 300 gramos de arroz. Eso es lo que, pero Bueno, veremos, veremos. there's only one way to know, trial and error, and we will find out soon. Ok, y entonces ya va a estar 15 minutos cociéndose este delicioso cuscús. La verdad, huele bien. Veremos el resultado. I think you might not be able to see us now. There we go. Nos damos 15 minutos a velocidad cuchara. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestras tres piezas allá con mucho cuidado. Y vamos a continuar aquí con nuestras recetas de tortillas. Okay. Okay. So this was programmed for 15 minutes. Obviously Varoma temperature, because we're gonna be using the Varoma, and the speed is a spoon speed. So while we leave this here, I'm gonna go check out the tortillas. Yes, 2 cucharaditas de sal. Aquí la pusimos. So, No lave el vaso. No tenía ninguna indicación. see, we didn't rinse the bowl. I don't think there's gonna be like any issue with that. And usually when you have to rinse the bowl or you have to clean the bowl in between steps of a recipe, the recipe itself is gonna ask you to do so. If it doesn't have any explicit step of clean your bowl, it's usually just okay. I mean, we're gonna be making a dough out of these, so it doesn't really matter. I think we'll find out. Ahorita me voy a añadir 400 gramos de agua. So we're gonna be adding 400 grams of water. La Thermomix TM5 nos pesa Ay, no, ya, de ya, 5. ya. Ah, Ya veías perdón. 4.25. Ay, pensé que eran 500. Sí, lo voy a retirar. Okay. Okay, so my mom was giving some instructions, and not really instructions, but more just a reminder that if you're using your TM5, the scale on the TM5 is a bit different than the scale on the TM6, in the sense that it weighs your ingredients 5 grams at a time. The Thermomix TM6 has an incorporated scale that weighs your ingredients gram by gram. So that's a bit of a difference. But for things like the couscous that we're doing right now, or well, it's not gonna be couscous, it's gonna be rice. These kind of savory recipes, sometimes it's easier to change the flavors.
just because savory food is sometimes less precise than doughs or baked goods or desserts. So savory meals are a bit more forgiving. Así es. But in this case, that's why we're gonna Sí, o sea, con take out las some water. grasas hay que procurarse lo más preciso posible. ¿Te sirvo un vasito de agua? No, sí, está a una temperatura de 59, así que no va a estar enfriando el agua. El agua, así es. Ah, sí. Okay, see, this is well, we're gonna program. Sorry, here I didn't translate. It was 2 minutes. Speed 2, temperature 50 Celsius, which I'm guessing will be like around 98. I always like sort of double from Celsius to Fahrenheit. It's usually about right. And in the meantime, just friendly remind me. Sorry, friendly reminder. Remember to drink water. Get some water intake. Y mientras, we're gonna be using. Ah, sí, cierto. Este me espero. Okay. So because we can. Yeah, I know. Just we're doing all of these. We're here. We're having fun. So we try to make the most out of the time we're together. And having said that, we're gonna bring out the TM31 to make a little drink. You're gonna see. We're somos. I have a hard time translating this, pero somos una familia muy antojadiza. Muy antojadiza. This antojo in Spanish, antojo, la palabra antojo is a craving. And when I said we are a very craving full family, that means we're always craving stuff. And sometimes we just crave random stuff. For example, we have cuscús and we have nopales, tortilla. I don't know if it goes together or not. But to me, I was like, well, if I am having this, I want some bread or maybe tortillas. In Mexico, we eat a lot with tortilla. And then we found this recipe and we were like, well, let's try it. And because we still have some time in between, we're gonna make a drink. So let me just click next here. 400, okay. Okay, sí, ya quedó. Entonces, while my mom is prepping this Thermomix TM31 here, here we're gonna use, it's asking for 400 to 500 grams of nixtamalized, creo que esa es la traducción, nixtamalizado, harina de maíz, corn flour. Honestly, we don't call it that here, we just say maseca. Maseca is the biggest brand. It's harina de maíz, so I'm gonna put it here for you guys to see. I'm gonna check it out over there in Instagram. In Canada, in Vancouver, we can find it. So it's sourceable. You just get corn flour. And actually, in Vancouver, you can also find nopales. This is a tip for the people that are following in Canada that are in Vancouver. If you go to your, Mexican store of your choice, you can find tamales, nopales, and they come in a glass jar. As I mentioned before, I don't like them, so I don't buy them because I'm not gonna eat them. However, you can find them. If you are in Vancouver, if you're in Canada, if this is a product that you consume, please leave a comment in the chat below or let us know. Send us a DM or something, let us know how you like it. Si tú estás en Canadá, en Vancouver o en algún otro país, que encuentras el nopal también ya sea en bote o en lata o en este caso en frasquito de vidrio, y tú sí lo usas, lo consumes, déjanos un comentario, haznos saber
¿Qué tal te parece? Si el sabor es igual, si la textura es igual, ¿cómo lo preparas? In this case, we're just adding, we added the flour. Ok. Le puse los 500 gramos, te dice que pongas de 400 a 500 gramos, pero bueno, ahorita somos más que de costumbre en casa, así que sí le puse medio kilo de harina y me pide que añada la mezcla de nopales que teníamos por aquí. Okay, so we did add the 500 grams of flour, and then we're adding the reserved nopal mix, nopal spinach mix, and then coloque la tapa sobre el cubilete. Bueno, now we're placing this little thing here. I just want to say hi because I know Andrea Didi is looking, maybe is watching. Ok, se va a estar amasando por 6 minutos. Okay, and now we're gonna put the kneading function of the Thermomix for 6 minutes. And we're just gonna let it do its thing that we don't have to do. Vamos a ver cómo va a quedar nuestra masa en la medida en la que vaya mezclando. Sí, vamos a ver, son 6 minutos, así que En este no tenemos pantallita. esta receta tiene que ser hecha de manera manual, así es Okay. que vamos Déjame. a sacar nuestro, aquí está. Aquí tengo la compu, o sea, aquí la estoy viendo checando Facebook desde acá. So give me a sec, we're gonna just program. Bueno, las recetas pueden estar hechas en cualquiera de las listas. Ningún problema, el cuscús también lo pueden, porque no nos pidió No. ninguna función específica de la TM6, así es de que las 3 cosas las pueden hacer en la TM31 o en la TM6. Sí, these 3 recipes, you can make them in any of the 3 different models of Thermomix that you might have at home. So I don't know if you have the TM6, the TM5, or TM3, but the 3 recipes can be done in either one of them. Por ahí me están diciendo que no se escucha bien mi voz. ¿Ya me escuchan? Ay, es que el micrófono está de este lado, entonces vas a tener que hablar con enjundia. Ay, voy a hablar bien fuerte. Mexican volume. Ok, vamos a... Thank you for the feedback, though. Nuestra aplicación de Cookie-Doo, igual ya tengo aquí, me voy a mi semana y vamos por el Moktail. ¿Qué tal? Es un Moktail porque es hecho con melocotón, aquí decimos duraznos. Ingredientes preparados. A ver, voy a pasar esto de este lado a ver si sirve para... Ahí me escuchan mejor. No les veo, así es de que pues manden un mensajito, señales de Ahora humo te o vas a ir algo para allá. así. Okay, we're just switching places and putting the microphone on this side, hoping that it might be. We're using we're struggling with this like tech issue. Just I'm gonna take the opportunity to comment on this in case anybody knows how to fix it. In a very easy, convenient way. Is we're using 3 different cameras. You know, Instagram's over there. We have the one right here in front of us so that you can see. And then I have my computer on this side where I'm streaming to Facebook. And Y esta es una transmisión casera, o sea, transmitimos desde mi cocina, así es de que bueno. And it's a Por home. eso nos divertimos tanto en esto. It's a homemade stream. We're streaming. This is home, like, sí, como casero. So there's nothing professional about it. Well, except for the enthusiasm and the Sí, claro. vision. Pero, yeah, Bueno. we're struggling to have one mic for 2 people, and how to make it so that the audio is good for everybody. Okay. So, if you have any knowledge. Pero gracias por avisarnos y sí, díganos, escríbanos ahí o en el chat del Zoom o por un mensajito, si hay algo que no están ustedes escuchando o viendo, lo que sea.
Ok, bueno, la receta nos dice que coloquemos el cestillo sobre un bol y colemos nuestros duraznos en almíbar, pero que conservemos el almíbar. Ya lo tengo hecho aquí. Okay, so the first step is to open a can of peaches. And in this case, we put the can of peaches in the simmering basket. And we place the simmering basket on top of this bowl in order to drain the peaches. We are gonna reserve el almíbar, que is the syrup in which the peaches are conserved or preserved that comes from the can. Estoy aflojando un poco los hielos. Soy yo el trancazo. Bueno. My mom is just loosening up the... Okay, ¿eso es vacío esto? A ver, dice, ponga... I'm gonna eat it. Cuele y reserve también en el almíbar. Dice, ponga en el vaso el hielo, o sea, primero el hielo, porque es el ingrediente más duro. Hola, papá. Y vamos a triturar 2 minutos en velocidad 5-10 progresivamente. Okay. En esta máquina. Ya no lo presento. Bueno, ¿será que haya mucho problema? ¿Cuánto era? Medio kilo. No, pues déjaselo todo. Sí. We didn't wait it. I waited. Sorry. We forgot to wait. Pienso que es en automático, ¿no? Se me olvida aquí mi TM31, ¿ok? Y primero, y los melocotones también. ¿Me puedes dar las cantidades? It was 500 grams of ice and how much? Una lata. And 1 can of peach. Pero, bueno, no sé. This was a big can. Sí. The recipe says 1 can, but I don't know. No dice no dice la cantidad. It doesn't say what size of can. Our can was very big, so let's see how it comes out. Oh, todo sale al mismo tiempo. Okay, this is wonderful. Voy a mover esta, porque esta la hacemos en un ratitito. Y voy a volver a colar la TM6. No sé si estoy en cámara. Sí, aquí está. Okay. Y vamos a darle siguiente. Me pide que retire el aroma. Recuerden siempre, efectivamente, nuestro arroz no está cocinado, solamente fueron 10 minutos, es muy poco tiempo, pero ahorita va a venir una segunda cocción. Así es de que con calma lo vamos a ir haciendo todo. Ahí va. Y nos dice, ¿qué dice? I just want to tell you that even like I'm leaning over the rice and the steam, I can smell the cinnamon. I can smell the cinnamon, I can smell the ginger. And it, like the combination of both smells really good. Like, sí, recuerden que todo lo que cocinamos en el aroma va a tomar pues, el aroma, valga la redundancia, por eso se llama varoma, es la conjunción de las dos palabras, vapor y aroma. Y aquí me pide que ahora añada 100 gramos de pasitas. Lo que cosamos en el varoma va a tomar esto solo. Okay. See, okay, so here's the thing. You can smell that. That's why these accessories called varoma, because it mixes vapor and aroma, and it is true. It gets so good. Y nos pide también que coloquemos 260 gramos de garbanzos de lata, ¿ok? Okay, so we just added 100 grams of raisins, and we're gonna be adding 260 grams of canned chickpeas. It's 2 cans. 2 latas. Okay. 2 latas, 2 cans of chickpeas. Una dosis de azafrán. Fíjense la combinación de... Bueno, este azafrán lo trajimos de Dubái, ahora que lo vimos por ahí, gracias a Dios. No sé cuánto sea una dosis. Déjame ver aquí, 1, 2. Una cosa así, ¿Azafrán? porque no se usa. Espérate. Vamos a ver qué dice San Google. 4 milligrams.
4 miligramos. A ver. No creo porque es mucho. Y no tengo cómo pesar miligramos. O sea, esto pesa en gramos, no pesa en miligramos. Bueno, pues le pondremos aquí al tanteo. No, pues quién sabe. Doses up to 1. Everybody recommends different doses. So who knows? Ok, pues Sí. ya lo puse. I just want to show you what a saffron looks like. It's just a tiny, I don't know if it's gonna show, so let me see if I Es can. uno de los condimentos Pero es, más caros porque realmente son como los I'm gonna show you it's like this. I don't know if you can see it, but it's just a tiny little string. So I'm gonna show you here. For people on Instagram. So this is the saffron. It's just a tiny little thing here. So we just added a sprinkle because it said the recipe is a dose, and I don't know what. We don't know how much a dose is, so we just sí. Y nos dice que volvamos a colocar el valor en su lugar. Lo hace así a destiempos porque si no, nuestros garbanzos ya están semicocidos y no se nos iban a desbaratar. Ok. Siguiente. Ok, y ahora van a ser otros 15 minutos a la misma velocidad cuchara con el giro a la izquierda. Vamos a volver a jalar hacia allá un poco y regresamos nuestra. Ok, voy a parar esta. ¿Qué sigue ahí? Ya, dice, bueno, te voy a enseñar. This recipe is also done. I'm just gonna show my mom the dough for her to see. I'm turning this off because then that means I can probably put it out of the way. And, no, se ve bien. Yo siento. No sé si nos... Bueno, vamos a dejarla aquí tantito en lo que hacemos nuestro juguito porque vamos a apurarnos a hacer bolitas, ¿no? Sí. Vamos a tener nuestro juguito preparado. Sí, ahorita la sacamos. Me voy a poner Para suavitar. retirar esto y tener aquí un espacio para hacer nuestras bolitas y preparar nuestras tortillas. Okay. Creo que ni la habíamos prendido, ¿verdad? No, sí, ya la prendimos y se apagó. Entonces, estamos aquí y te seguía. Okay, so in the meantime, is ready, so we finish our drink to be able to, drink, we chill while we start making our tortillas and we let this finish. Okay, so for this, we added half a kilo, so 500 grams of ice, and then 1 can of peaches, the drained peaches, and we reserved the liquid, or ¿cómo se llama? Almíbar, I don't know the word for that. Y ahorita aquí nos vamos a ir velocidad 5 a 10. ¿No? Dos minutos. Velocidad 10. 10, velocidad 10. No sé si lo es. ¿El qué? La pantalla.
Okay, so I'm gonna help you on this side. Okay. I'm gonna unblock these. Okay, so ya pusimos the peach, el hielo, los melocotones o duraznos. Y luego añadir el almíbar reservado, el zumo, un zumo de naranja, soda y mezclar. Ahí está. ¿Cómo no se ha parado? No, está escuchando esto. My mom is like, why is it not stopping? It sounds. I'm like, no, it's not this one. Okay, no, okay. So we're gonna add the. Yo creo que no se lo ponemos todo, ¿no? Va a quedar. Okay, so it's asking for the reserved juice as a can because it's super sweet. El jugo de melocotón no es azucarado. El jugo de No, es arándano, muchísimo. perdón. Ah, pero bueno, vamos a ponerle la mitad y luego lo probamos. Right? Because it's so sweet. So I'm just gonna use half first of the juice because we need to add that. Then 100 grams of orange juice. I'm gonna press this in here. 100 grams. Okay, 100 grams, a little bit more. Listo. With orange juice. And then 200 grams of soda or sparkling water. We use here, my mom has here, my mom's got the most equipped kitchen. It's not the most equipped, but it's more equipped than mine. But she has her soda stream, she can make sparkling water anytime. We're gonna use the opportunity to do that to add 200 grams. Sí. ¿Cómo va? ¿No los hemos hecho There we mucho go. bolas? Aquí, preguntándonos una receta. Sí. Feel free to let us know. We hope we are being cleared or as clear as we can because I know we're hopping between recipes. Then 100 grams of cranberry juice. Hacemos así porque si no me tardaríamos 3 horas. tiempo. Sí, Al we, principio sí era, entonces, ¿se acuerdan? Nosotros somos desde el principio, pero la verdad es mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría pues solamente tienen una, los sumo 2 dólares, ¿no? Pero generalmente en realidad ya es. okay, see, we know most of you might have just 1 Thermomix, probably 2. We know it's not like you have 3 to be hopping around the kitchen like we are hopping around here. However, we know that if we didn't do it this way, and if we waited 1 recipe at a time, that means we would wait too long. So we're just trying to do it this way in order to serve you with more value in the most efficient way. And we hope we're open to feedback, ¿verdad? Okay. So I added the almíbar, so the juice, the orange juice, the soda, and we're mixing it. Rolling. Soda. There we go. And we are doing this for 5 seconds. 2, 3, 4, 5. And speed 3. So it's just mixing it, basically. Beautiful. ¿Son estas? ¿Dónde está? No. So our drink is ready. Pues sí, para quitarla nada más la vamos a servir. Okay.
Ay, aquí se quedó pegado a los... Ahorita lo vamos a poner en una jarra y al final lo vamos a servir en el vaso que nos recomienda para porque hay que ponerle el jugo de arándano con una cuchara y eso es lo que echaron que sea para hacer un par de tortillitas. ¿No la quieres probar? Puedan ver. Sí, un vasito. A ver. Un shot de azúcar. I want to try it, so I'm gonna. Pam, 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 pam. Just give it a little taste. Besides, I'm thirsty. Todavía le falta añadir el jugo de arándano, entonces no está. Oh, ya se lo puse. Ah, es para que quede así clarito. It's very good. It's super sweet. Sí, debe ser como que un shot. Bueno, pues sí, tenemos. A ver. It's so refreshing. It's honestly so good. It's really good. It's really good, and it has this the ice texture of the, you know, like the like a slushy kind of a texture, but not so like without the ice being so chunky. So it's like slushy but fresh, but it's really good. I really like it. Me gusta mucho. Sí, bueno, voy a continuar con a ver, Okay. que hagamos nuestras bolitas, ¿no? Déjame, me voy a enjuagar las manos. I'm just gonna... Me he guardado este para aquí, sobre todo no lo había usado, pero ahorita lo vamos a usar. Sí. No. Okay. Pero vamos a dejar que caliente. Sí, va. Ahí va. Ahí va. Okay, so Mientras está vamos haciendo a hacer bolitas. nuestras bolitas. Ay, me encanta, yo quiero hacer bolitas. I'm like, Pues yo pienso some que de room. este tamaño, y vamos a ver de qué tamaño nos sale. ¿De este a la hora tamaño? A ver, que las aplastemos. wanna make tortilla balls. Okay, so the recipe is, esto ya lo podemos quitar, ¿no? Ya, caliente, vamos a hacer amase ligeramente con las bolitas con la masa preparada. Sí, it just says slightly dough, like no, don't knead the dough in case it's needed, you know, just like you saw my mom doing it right now. That was the next step, just to incorporate all the dough into like a nice shape. And then the next step is just to make little balls and to make the tortillas. The way the recipe will indicate for you to do the tortillas is by using a non-stick pan. In Mexico, we also have something we call a comal, which is like a flat iron kind of pan. It's like a pan without a handle, basically. It's just like a flat thing. We don't have that at home, but my mom found these. We were looking between her gadgets and we found she had these. This is supposed to be, it's designed for flour tortillas. Sí. Esa me quedó gordita. Sí. Algo más chiquita. And that's it. The next recipe is just make bolitas, little balls. In Mexico, we use a lot the suffix ita, ito. Ah, sí, lo chiquito. So everything makes it so small, diminutivo, sí. Aquí en México, la verdad, la base de la alimentación es el maíz y las tortillas se comen en cada casa. No es algo que realmente no falta en ninguna casa. Y bueno, pues, de hecho, podríamos enseñarles que tenemos tortillas de maíz azul aquí ahorita también. Sí. Y We didn't make them, we bought them. Esas no las hicimos. Sí, my mom is just saying that in Mexico, corn is the base of Mexican cuisine.
And tortilla is something that can never, like it's a must have in every kitchen. It's something that you will always see in every meal. There's tortillas. Les vamos a contar And we algo. have different kinds of corns too, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos platicado la vez pasada, que hay maíz rojo, maíz azul, amarillo, o sea, tenemos mucha variedad de maíz. Pero les vamos a contar un chiste mientras. Chiste. Vino una persona y dice, bueno, hablando de que las tortillas es la base, ¿no?, de la alimentación en México, y nos decía, bueno, ¿y qué comen en México? Ay, pues enchiladas, Sí. tacos, sopes. ¿Y qué son las enchiladas? Pues básicamente es una tortilla. Una tortillita salsa, con su salsita, pollito, cebollita, su cremita, su quesito, Ah, sí, ¿y qué son? los chilaquiles. Híjole, pues es tortilla con salsita, pollito, cremita, cebollita. ¿Y qué es el sope? ¿Qué es el sope? Tortilla, salsita, ¿no? O sea, la verdad, ¿y qué son los tacos, no? Los taquitos dorados, pues tortilla, pollito, cremita, quesito. Oigan, ya se acabó nuestro... Ya Ya salió. salió nuestro cuscús. Espera, vamos a. ¿Quieres que te cambie o la hago? ¿O lo veo yo? Voy a pagarme rápido. Sí. Voy a quitar este también. Unplug this. Okay, put this away. We're getting ready. We're getting ready for the grand finale. Ya casi terminamos. Les mostremos un par. Ok. Retiramos el aroma. Efectivamente, a mi arroz todavía le va a faltar tiempo. Así de que no hay problema. Yo ahorita vamos a sacar el cuscús. Bueno, el cuscús es el arroz, ¿no? Bueno, Bueno, el platillo que se presentó. ¿le pongo un tazón? ¿Se está con tazoncito? ¿Blanco? ¿Este, mami? No, el arroz. ¿Este? Ok. Observamos nuestro. La verdad, Espera. quedó, esto se ve muy bueno. Huele muchísimo a canela. Canela, que ¿ves? es el- Sí. sí, Es creo que súper el poderosa aroma la que canela. predomina con el jengibre, Ok. pero bueno. Ay, y hasta el pasita. Vean qué rico platillo. You want to make sure everybody on Facebook is also doing Ok. it. En lo que hacemos las tortillas, voy a poner a cocer rápidamente nuestro arroz. Lo voy a vaciar. Voy a poner solamente un poco de agua con vinagre en este mismo vaso. ¿Vinagre? ¿No se va a saber a vinagre del arroz? No, es siempre que vayamos a cocinar algo que solamente coloquemos en el baroma, que no vayamos a tener nada en el vaso, recuerden poner o aprovechan y le ponen un trozo de cebolla ajito y aprovechan para hacerse un caldito o algo así, o le ponen simplemente vinagre si no van a reutilizar esto. Okay, so that's a tip my mommy is giving us, and because our rice is still uncooked, it still needs to go for a bit longer. She's gonna add to the mixing bowl a bit of water and vinegar. And the tip is that if you are cooking something in the maroma that you're not yet gonna be cooking anything in here, or if there's no recipe going in a mixing bowl, the recommendation is that you add to the mixing bowl the water. You can add a bit of a chopped onion and maybe chicken or something, and you can take the opportunity to make some sort of broth. And otherwise, add just water with vinegar. ¿Por qué vinagre, ma?
Why vinegar? Well, that's something that they're recommended by the Thermomix experts. So don't question it. Just like Oigan, go with esto the flow. está delicioso. Sí, Tiene un sabor un poco dulce, sí, pero quiero mi. pero quedó muy rico, la verdad. Y vean la cantidad que nos salió, si fácil son como 2 kilos de producto. I want to try it. See, the smell we were saying, cinnamon is the predominant aroma smell. The raisins to me have a particular smell as well that I can perceive. I don't have the most sophisticated sense of smell, so that having said that, that means that it is. I'm doing my best to describe these things to you guys because I know you're not here to experience it, and it is one of the most wonderful things about eating. For me, is you start eating with the smell and the looks of the food sometimes, and so. Fíjense que voy a utilizar mi infusión de arrocera para terminar la cocción de arroz. Así es de que se va a cocer de una manera diferente. Pero bueno. Ok. Añadí un poco de agua a mi vaso. ¿Quieres acercarla a TN6 tantito? Oh. Okay, so my mom is just changing things right now. We're going to be using the rice cooker function of the TM6 to finish cooking the rice that we have right now. So, okay. See, the rice ended up a bit too raw still. I think it's a mix of stuff. It's because we added it, we put the rice on the tray, maybe. We added the parchment paper. So maybe the steam didn't go through as well, or we might have gone in a different way. Solamente el arroz integral, que no tuviera los granos chiquitos, el vapor hubiera fluido mejor y se hubiera alcanzado a cocer. Pero bueno, de esto, por eso es que está experimentando y viendo que siempre hay manera de arreglarlo. See, you can always fix stuff. That's what my mom is saying. The whole point of this show kind of group that we're bringing you every week for you to see that it doesn't matter. You can always fix a recipe. It doesn't always come perfect at the first try, but we can always make it work. Y como le dejé lo de el agua y ¿cómo se llama? No lavé el vaso para que conservara los sabores de lo que habíamos cocinado. Entonces, Okay. This looks delicious. Tiene tapita, ¿no? No tiene tapa. Pero bueno, lo vamos a pasar para acá. No, tiene que ir hasta acá porque si no se levanta por el... Okay, vamos a hacer las tortillitas. I'm excited about this because I think it's going to be fun. It's going to be fun to play with. De cuando era niña. Okay. Ok, Está. pues lo haremos. No hay que ponerle como una, ¿no se pega? Vamos Iba a hacer decir la prueba. mantequilla o algo. Okay, so let's try. Squeeze. Then we hold, ¿no? Because it has to cook. Ok. Sí, Okay. no salió, sí se alcanza a ver. Sí, a ver, voy a cambiar aquí un poquito el ángulo de este show. Sí se ve, ¿no? Mira. Sí, ma. Ok, pues ahí ya está nuestra tortillita bien apachurradita. Ok. Gonna change this a little bit. De una vez a que se cocine, porque esta cosa tiene calor, o sea que es maravilloso porque tiene esa ventaja, ¿no? Sí. Le cambié un poquito el ángulo del show, a ver si you can see it better. I'm just playing here with the camera a little bit, change the angle. See, I don't know if people on Instagram can see. Creo que sí puede ser.
I don't know how long. Pues, Today. vamos Ay, espera, vamos poniendo el. Sí, tengo todavía masita. And we have this we call un tortillero. It's a tortilla holder. or bread, lo puedes usar, pero ahorita lo vamos a usar para tortillas. Yo amo las cosas mexicanas, vean qué cosa, este es un trabajo artesanal, todo hecho a mano, bueno, Sí. admiro a mis artesanos mexicanos, la verdad. Y me encantan los colores, siempre colores muy, muy vivos. Vamos a ver cómo está. Creo que Se nos pegó. creo que la presioné mucho. We might have squeezed it a little bit too hard. Okay, let's give it a second try. Allí va. I think La it voy was a coming apretar out. menos. Maybe the little balls, pero sí se está pegando un poquito. Ah, no, sí se. It doesn't stick. Bueno, Okay, that's how we learn. ¿Quieres probarla? a ver. Está rica. You can A taste ver, the a la spinach, que no le pero gusta el it nopal, doesn't taste like nopal. The thing with nopal is that la textura. like the Mi Ay. chicharito. mi chicharito. Vale, vamos acá. See, the thing with nopal for me is that no va en este. ¿O sí? Sí. Okay, pero Sí, ahí lo traía. yeah, the texture. I don't like the nopal texture. Sí, es como chicloso un poco el nopal. Pero el sabor de esta tortilla está muy bien. Bueno, ya hicimos la prueba con la primera. Así es de que solo voy a apachurrar y no lo voy a apachurrar tanto. Este comal ¿No es será que le pongamos para algo? tortillas de harina. ¿Quieres ponerle algo? No, pues no sé, Tendría tú que- dile, porque ve cómo le estás. No creo. Ok, Tiene que bueno. ser para tortillas de harina. Es que la tortilla de harina sí tiene mantequita. Por eso no Ujú. se pega. Sí, por eso preguntaba. Bueno, ¿Con spray? podemos con un poquito de aceite en una servilleta y ya podemos poner allá. Ok. Cuando recién entraste en Thermomix, por ahí está Marta, mi amiga. ¿Verdad que sí? Lupita, ¿te acuerdas, Marta? No sé si tú también lo tienes. No, aceite normal, no de oliva. Ah. No está bien. Okay, so I'm just putting some oil, regular oil, canola oil, in a piece of Ok, vamos a hacer la prueba. Otra prueba. otra prueba. Ahí ya tenías aquí una bolita No lista. pasa nada. Ay. No lo voy a apachurrar tanto para que no se pegue, ¿No? porque sí le hice. Es que creo que sí se ve, ¿no? Porque si no queda un poco gordita. Eso tiene cara de gordita. Creo que se va a volver a pegar. Entonces hay que dejarlo ahí hasta que se... Sí. Hay que dejarlo entonces a que se cosa. Entonces vamos a hacer la prueba, como decía, en una... No me estoy comiendo esto. No lo van a poder ver, pero no importa, se las enseño. So you might not be able to see my mom all the way in the back. We're gonna bring out a pan. She has a comal. ¿Sí tienes comal? No, she has something she's bringing out. Because we thought this would work a bit better, but I think we need to let it like cook. Este es un comal. Puede ser redondo. Este viene con las estufas generalmente. Oh, sí. This is the flat thing that sometimes it comes with the creo que no sabía bien, man, pero it comes with the stoves.
Ok. Oye, pero de todas maneras hay que, bueno, entonces, we're gonna do this manually. Ah, Manualmente. sí. Okay, so I see the ladies in the tortillas that they make it a hand, they do this. This is the first time. No, espérate. Es que creo que no se termina de cocer. Entonces estoy pensando que si una vez que esté todo cocido, tal vez se desprende. Bueno, dejémoslo ahí. So, I don't know. Ok, Ah, vamos acá. Y la apachurraremos. no, this is my very first time making tortillas. I've never made tortillas before. Sí, my mom made tamales recently. Last week, I tried to make them last year and I failed miserably. I found it so hard to soak the corn leaves in the water and then they wouldn't come out. Vamos a poner agua a la masa para ¿Sí? de hecho, he visto que las señoras se ponen Agua en las manos. ahorita en sus manos, porque ahorita esta masa se les seca. Ahí ponlo, no se va a pegar. Pues veremos. Yo siento que se va a pegar, ve. Pero bueno. Nos va a ayudar a hacer tortillas. Yo sí. This crunchy part that we scraped out. This is so good. But I think I'm also hungry. I'm just gonna clean these things here. The rice, Ma, ¿cuánto tiempo vas a dejar el arroz? Según la mía, sí, que la estoy. Ay, ay. Aguas, 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 aguas. Okay, so Rosy is coming to help. Rosy nos está ayudando si no la conocen, if you don't know her. Rosy, hola. Se nos está escondiendo por acá atrás. Sí, por eso yo decía, es cosa que se cosa. Es cosa que se cosa. Ay. Or maybe not, maybe got stuck. No. It's stuck. Sí, las de allá ya están, ya las volteé. Así que, bueno, lo que podemos ¿Esa es tu hacer palita? ahorita es mostrar cómo se sirve el... Oh, okay. So delish. Yeah. Okay, vamos a ver, I don't know. Pues nada más hice una. ¿Tienes ahí la palita? Para sacar esto. We tried using this, it didn't work. Sí. Es que se me hace que igual están un poco gruesas para este, ¿eh? Porque sí, como que sí las cose, pero la parte a la mitad. Okay, I'm gonna give this another try. Esto tiene cara de como crepa taco. No sé, look. Like it just came out like this. Pero sabe rico. Ay, mira, ya nos quedó mejor. Aguas, ¿eh? No te vayas a quemar. Oh, sí. Sí, está muy rica. buena.
Ya, la voy a apagar. No, quiero hacer otra prueba. Otra prueba. Porque ve, como que sí, ahí va. Mire, va muy bien. Mire, sí, va mucho mejor. I'm gonna try to make them a bit smaller, maybe. O a lo mejor no pongas la bolita, ponla más plata. Sí, we're experimenting here because it has to work. Okay, ahora sí. Sí, because this comes out like, it looks like it was gonna be a tortilla. Tastes so good. Oye, ¿quieres hacer otro experimento? ¿De qué? Ves que se está como partiendo por el centro, ¿verdad? ¿Qué pasa si le ponemos quesito en medio? Bueno, quiero enseñarles las primeras que salieron de comal. No. Ya están, ahora sí. Sí, están un poquito gruesas. ¿Verdad? A ver. Pero está caras, mira. Quedan un poquito gordas. Pero igual. unos sopecitos. El sopecito, toman así la tortilla. ¿Caliente? Sí. Oh. Así. Quedó perfecto para sopa. Está perfecta para sopecito. Okay. So yeah, the tortilla for a sope is perfect. So you saw my mom pinching it in the little corners, and he makes this little, like a bit of a wall. So you stuff it with the beans, Frijolitos, salsita, cremita, su quesito with like little beans, sour cream, cheese, chicken. ¿Quieres hacer la otra? No, esta creo que quedó bien. Es que quiero abrir. Así, mira. Pues miren, es una tortilla diferente, saludable, ¿no? Sí, o sea, es súper saludable. Con más fibra. A mí me gustó este como crunchy. Sí, está bien. Manden fotos de sus tortillas, las que las hayan hecho, a ver cómo les quedaron a ustedes. Avísenos. Sí, toman fotitos. A ver cómo les quedaron sus tortillitas. Yo sí voy a hacer el experimento y lo voy a rellenar de queso. Ya estamos en eso. Si el experimento es plata, ¿verdad? Bueno, pues nos quedan ya nada más unos minutos más de transmisión y a la noche faltan 2 minutos. Okay, we're gonna be here streaming for just a couple of more minutes. The rice will be ready in approximately 2. And that will be it. And we will be getting back to you to let you know how did everyone at home enjoy our meal. Okay. También para subirlas y ver cómo nos queda a nosotros, así es de que también esperamos que nos compartan las suyas, se les está quedando aquí las tortillas. Okay. Cheese, I'm adding a little bit of cheese. Little ball. A little bit of cheese. Sí, se reseca la masa, así es de que hay que ponerle un poquito de agua cada vez
para que... Círalo bien porque sé que eso gratina mucho. Gonna seal very nicely. ¿Sabes qué? Making sure the cheese doesn't come out everywhere. ¿Qué son las quesadillas? Tortilla con quesito, le puedes poner. Está el dilema, ¿no? Que hay salsita. gente que dice que con queso sin queso. ¿Eh? Que hay gente que dice que con queso y sin queso. A mí me gustan con queso. I love cheese, I love quesadillas. Okay, let's see Y this one. vamos a llenar nuestro vasito de... Still there. Es que ve que bien quedó este como hasta taquito, como doradito. Mm. Voy a poner este sopecito. Okay. I think it's worth, this recipe is worth it. I was very skeptical, but look at me, I'm very happy eating this thing. Because it does have a different flavor. Vamos a... ¿Mamá? ¿Vale? Ahora sí. Otra vez. Mi chicharito. Está limpio. Ahora sí que. Ahora sí vamos a hacer Okay. en medio de nuestro tortillerío. Okay. Está muy rico. Como nachos de nopal. Mhm. See, my mama had it right. This one that was like stuck on the one that we scraped from this machine. Ended up being so thin, but it's like Nacho. a tortilla chip. That's why it's so good. Ok, nada más que vamos a regresar a la receta porque dice que se vierta Okay. con una cuchara. La idea de la presentación de este cóctel, Moktail, es que se vea separado el jugo de arándano de la demás preparación. Okay. Ya se pegó con el queso. No le he puesto la de quesos ahí. Ah, ok. Ok. Pues en tu set. No, pues está el mío está allá. Bueno, el tuyo más bien. Pero no sé si en la receta. Ok. Añada a cada vaso una o dos cucharadas de zumo de arándanos rojos, virtiéndolo por el reverso de una cuchara. Pero o sea, primero va este entonces, porque es más denso. Y este va a ir arriba, ¿no? Sí, A ver. No. se va a bajar el de arándano, en principio. Vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a ver. Estamos hoy es día de pruebas. Pero no tienes de las otras cucharas, de las que son todas de metal. Sí, allá chulo. Déjame ver. So good. Ok, ¿le pongo? Sí. Por si no hago un batidillo aquí. Ah, pero hay que dejar espacio para la soda. Para la soda. Pues encontramos de soda. No, ya pues se yo la lo hice en... pusimos Ah, ahí. sí, sí. Sí, estoy bien, perdón. 6 vasos altos, sí, ponle más. Perdón, añada cada vaso. Ok. Ya, hasta ahí. Y con esto. Pues pone, es así. Tengo pulso de maraquera, así es de que vamos a hacer la prueba.
No, es esta. No sé Sí, sí, se está yendo, pero está como heladito. No sé si hay que meter la cuchara en el jugo. ¿No? va ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle otro poquito. Sí, pues tú ponle más. Pues sí, sí, igual iba con la cuchara hasta abajo. Ahí va, ¿verdad? Pues es la idea. Yeah, something like that. Los arándanos de decoración. Is it to decorate with cranberry? Es que estos están, no son frescos, los frescos tal vez flotarían, estos no Sí. están frescos. We don't have fresh cranberries. Sí, no encontré. So these ones are gonna go straight to the bottom. So, la tortilla. We're a bit all over the place now. Mm. ¿Ya ves? Nada más era cosa de esperarnos tantito. De pastel. You ended up like a tortilla chip. Mira, como tostada. Ah, pues está bueno. Check this out, it's perfect. Okay, now I'm gonna make my experiment with the cheese ball. Oye, esto se ve buenísimo. Yo me las estoy comiendo todas como van, pero tenemos más. No, pues solo bajita. Sí. Ya. Ya nos salieron algunos más aquí. ¿Quieres probar esta? Pienso que esta va a ser la mejor. Pues síguelas haciendo así, si quedan como tostadas. Es que quedó delicioso, o sea, la textura está perfecta. Y bueno, pues después de un accidentado cierre, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Experimentar, para eso es este espacio, para que... I can hear the cheese. Ah, sí. Ajá. We'll see. Pues para hacer la prueba, para que experimentemos juntos y bueno. No, sí. Ya se salió. Ya se salió. Sí. Bueno, pues hay que dejarlo ahí, así se termine de cocer. Sí, porque se tarda. Bueno, sí, if I can, because it's gonna start smelling like burnt. Yeah. Ay, qué coraje te va a dar comer eso. No, we'll see. Pues eso fue todo Por hoy. Eso es todo, amigo. esperamos que lo hayan disfrutado, nosotros lo disfrutamos. No siempre tenemos los resultados que tenemos, pero todo es comestible. Repetimos nuestro eslogan, mientras quede bueno para comer, cómetelo. No, bueno. I like eating nice and I like eating good, but I like eating most of all. So I enjoy these experiments. I think it was lots of fun. These tortillas were so much fun and they're really worth it. Like they're really worth it. And it's an experimenting process because you never know how it's gonna come out until you do it. And it's not until you do it that you can also adapt it to the way you like it. So we're doing here for you in case we can help you, with the learning process. Sí nos falta el arroz, pero ya casi. Dice 2 minutos. No comí todo. Lo que pasa es que tengo hambre. I'm hungry now. But thank you for joining, everybody. Everybody who joined us on Instagram. Everybody who joined us on Facebook. Y bueno, esta forma ya separamos un poquito, aunque es la verdad. Voy a pasar estas para acá. Ella no las vas a hacer en el comer. Y si no necesito el resto de la almíbar del jugo. No, queda perfecto. Nos queda 1 minuto con 15 segundos en el arroz.
Y vamos a poner nuestra mesa. Un pedacito de queso. Vamos a ver. Ok, bueno. Platíquenos qué tal quedaron sus platillos. Bueno, nosotros nos quedó todo muy bien. Esto con el queso aquí. Quién sabe cómo vaya a quedar, pero le voy a dar más tiempecito porque ya me di cuenta que hay que esperarse Bastante para bastante. que realmente se... Y voy a seguir sirviéndome juguito porque este juguito, la verdad, quedó buenísimo. ¿Tú quieres? Sirvo un vasito. La Thermomix es 6, ahí se ve, ¿verdad? Sí, mamita. Ok, ya, 8 segundos. Vamos a sacar nuestra. Lo voy a probar. Vamos a ver si no, no quedó. ¿Sí quedó? Falta un poquito. Le voy a añadir un poco de agua caliente. Pero no crees que se cosa con el, bueno, se termina de cocer. No es tanto, A ver, déjame probarlo. Mira. Está bien. A mí me parece que así está bien, ¿eh? Está bien, pues sí. Ya Ujú. quedó. El rollo es que como tiene diferentes tipos de granos. granos, las texturas son diferentes. Así es. Ujú. Pero sí, sí quedó bastante bien. Sí, la verdad sí quedó bien. This rice, the thing with the rice that we're cooking right now is that it has different kinds of grains. So, and some of them are a bit more, and maybe a bit harder, some of them are a bit more like chewy. Pero la verdad es que la Quedó. combinación está súper rica. Sí, quedó muy bueno. Como no llevaba ningún tipo de sal o algo porque se estaba cocinando. Y este arroz va mezclado junto con el cuscús. O sea que... Sí. Bueno, esto se supone que iba a ser el cuscús, ¿no? Bueno, pues le decimos a todo el platillo, ¿no? Porque no hay... El cuscús es la bolita de trigo rojo y este no es realmente. Este arroz tiene algo de cuscús. Listo. Ok, bueno, ahora sí. No sé cuántos tardó esto. No, ya, me adelanté. Paciencia, el día de hoy aprendimos que hay que tener paciencia con las tortillitas. Ok, pues delicioso. Pues sí, quedó bien. Eso Un día todo. más. Un día más. La próxima semana, even though we started our series Love is in the Air, there is a very special, super important event taking place next week. And if you know me, you know this is a big day for me. And it's the Super Bowl, number 66, I think, if I'm correct. Anyways, the Super Bowl is next week. So we're going to have a special guest and we're going to be having a special day next Tuesday where we're going to be cooking something that you can share for this very special day. While you enjoy the game. O sea, ya iba yo hablando. Or the halftime show. La semana que entra, sí, exacto. La semana que entra, aunque estamos en el mes del amor y la amistad y todo este rollo, pero pues la semana que entra está el Super Bowl. Así es de que la semana próxima tendremos a una invitada que nos va a preparar algo que, bueno, ya saben cómo es el Super Bowl, estamos pegados en la televisión, viendo, allá en Estados Unidos se come mucho pizza. Es el día que se pide más pizza al mismo tiempo a nivel del mundial. Guacamole. Entonces, bueno, nosotros no sé si vamos a preparar un guacamolito, pero tendremos una invitada que nos va a hacer una cosa muy especial que vamos a poder compartir en el Super Bowl.
Así es Okay. de que So stay tuned and do remember to enjoy your meal. Provecho, everybody, and happy Tuesday. feliz martes, gracias por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo martes en Yumi Yumix. Ahora vamos a acabar la Visítenos en transmisión. nuestras páginas, en nuestras redes sociales, denos un like. Por ahí, Like, por favor. subscribe, comment, follow. También, eso nos encantaría. Bye, feliz semana para todos. Ahora Instagram, nos despedimos de ustedes también.